Eugenia Almeida nació en Córdoba en 1972. Es licenciada en comunicación, columnista literaria, autora de Inundación, La tensión del umbral, El colectivo, multipremiada, y Desarmadero, entre otros libros. Bien, y aquí lo tenemos, Desarmadero, la nueva novela, el nuevo libro de Eugenia Almeida, y todo lo que sucede en cuanto a los crímenes, a las fuerzas policiales, a personas que se van relacionando en una trama que todo el tiempo, como recuerdo una vez más, La tensión del umbral, nos va envolviendo en una historia que te deja sin aliento. Bienvenida, Eugenia, qué gusto recibirte. El gusto es mío y es verdad lo que dijiste más temprano, soy fiel televidente de Biblioteca IP, así que está puesto en las alarmas para que no se me pase en el fin de semana esa hora. Qué lindo, bueno, muchas gracias. Y bueno, y además venís lo contábamos la semana pasada, de este premio tan merecido de la crítica por Inundación, libro sobre el cual hemos charlado, un libro con muchas revelaciones, ¿no? Con prismas, con cambios de perspectiva sobre aspectos de la literatura. Y en este caso volvés al thriller, un thriller de Lampa, diría yo, no sé si así del género policial, pero de Lampa, que marca muchas cuestiones. Quería preguntarte en primer lugar cómo nació, teniendo en cuenta que para vos el policial, y como para muchos escritores y escritoras, es un género muy fructífero, además de apasionante, ¿no? Sí, es un género que a mí me gusta mucho y que ha ido como avanzando un poco por sobre mi escritura. Creo que se ha puesto más policial a medida que avanzo. En realidad tiene que ver con una imagen que había en La tensión del umbral, una imagen que finalmente no quedó como parte de la novela y que permaneció ahí. Y en esa imagen había un tiroteo en un desarmadero y había alguien que moría y que no estaba en los planes que muriera, ¿no? Un Ujú. poco una bala perdida, una bala no deseada. Y esa imagen que salió de La tensión del umbral quedó flotando y bueno, y a partir de ahí empecé como a desplegar una historia que finalmente es esta de Desarmadero. Sí, sí. Una historia en la cual, claro, hay este crimen, hay esta situación que se va entrelazando, ¿no? Respecto de qué hacemos con los cuerpos, ¿no? Cómo ocultamos los crímenes, qué rol ocupa la policía, desaparece de acá, digo, todos diálogos que se dan en una tensión muy grande y son historias. Y lo hablo en plural por tus otras novelas, pienso en El colectivo también, que todo el tiempo lo tiene al lector con el aliento entrecortado, ¿no? Como una sensación de asfixia por una fatalidad. Eh, Hay algo, digamos, que uno puede decir de contar un tiempo en un lugar y en una esfera determinada. Pero ¿ese es el objetivo o simplemente la historia nació porque la dio la novela anterior? No, no, yo no trabajo mucho con objetivos y cuando trato de ponerlos en juego, bueno, algo se desbarata, nunca sale bien eso. Me parece que eso se desprendió como otras historias que también están como flotando, como una imagen o como una voz, que son las que están dando vueltas. Y a veces uno toma, o yo tomo la que puedo tomar para avanzar en esa historia. Esto que vos decís, Maxi, de la fatalidad, sí es algo que está en todos mis libros, incluso quizás en Inundación de otra forma. Sí. Esa idea de que hay un algo, una desgracia, una fatalidad o una sombra, como dice Juarros en el epígrafe de Sí, la la estaba por novela, leer. eh, Todavía un no abismo, ¿no? No. sabemos, todavía no sabemos qué forma del abismo es nuestra forma. La repito, pues una frase, como todo Juan Ross, para repetir Mm. y repetir. Todavía no sabemos qué forma del abismo es nuestra forma. Fantástico. Eso pesa mucho en mi escritura. A veces uno imagina que ese abismo ya lo pasó, ¿sí? A los que hemos tenido algunos sacudones muy grandes, por ahí decimos, bueno, ya está, ¿no? Ahora solo queda la parte buena de la vida, pero uno nunca sabe, no conoce la forma de su abismo, así que hay ahí algo que va apareciendo en mis historias. En esta historia en particular, también la sensación de que ese algo está totalmente fuera de nuestro control. Puede Claro. pasar en cualquier momento y no depende de lo que vos hagas. Sí, lo subrepticio de lo fatal, ¿no?
hay una verdad, eh, hay una vida en los personajes, ¿no? Pienso desde Durruti y todos los protagonistas, que es muy potente en la novela. ¿Cómo se les otorga desde la escritura esa verdad? ¿Es algo que sucede o es pico y pala, digamos? Bueno, las dos cosas. Es algo que sucede, los personajes se presentan como son. El pico y la pala, que hay que usarlos y mucho, yo coincido con eso de que la inspiración es solo una partecita, después es la espalda, la muñeca, la mano, la cabeza, todo el cuerpo poniéndose a trabajar. El pico y la pala consiste en tratar de reproducir eso que se está presentando, eso que uno ve, sin meterse demasiado, sin meter, digamos, mi pequeña visión de mundo subjetiva, la mía propia, que no tiene un valor particular. Entonces tratar de que ese misterio que pasa en la ficción opere por sí solo y uno ser un buen escribiente de eso, no endulzarlo, no empeorarlo, no, tratar de no cambiarlo. Entonces diría que es pico y pala para estar dispuesta a generar el territorio para que suceda un misterio que está más allá de uno. Bueno, qué interesante. Valga la pausa. Te pregunto en relación a Inundación y te lo pregunto en relación también a Desarmadero, ¿no? Tus últimos dos libros, el premiado recientemente y el apenas hace unas semanas publicado Desarmadero. En ambos casos, eh, y es una pregunta que hago a partir de una presunción como lector de tus obras, es el objetivo de una escritora, de un escritor, de una escritora en este caso, es sobre lo ya construido construir un ladrillo más. Pienso en este sentido. Inundación habla de muchos temas que hemos atravesado desde la teoría literaria y demás. Por ejemplo, Kafka, ¿no? Que era lo que pasábamos la semana pasada. ¿Vos encontrás algunos aspectos, como pasó también con Fabio Morábito últimamente, de Kafka que no estaban dichos? Y en la literatura policial, que es un género tan desarrollado, también, ¿no? Hay pequeñas conquistas por lograr. ¿Va por ahí el trabajo de quienes escriben? Yo no me animaría a responder en nombre de todos, porque me parece que cada uno debe tener su búsqueda y a veces las propias búsquedas no son transparentes para uno no sabe muy bien qué está haciendo. Eh, de lo que yo puedo decir de mi trabajo, me alejaría de toda idea de acumulación, ¿sí? Un Ajá. ladrillo más, un paso más, sino más bien una cosa de merodeo, de vagabundeo, de errancia, en la que los otros viajes, de los otros peregrinos, de los otros que uno se cruza en el camino, por supuesto juegan y vienen a conversar, pero la idea de progresión implicaría una mejoría. Lejos estoy yo de creer que yo he dicho algo más ajustado o más afinado o más adelante que nada de lo que está atrás. En realidad suele ser al revés, ¿no? Pero me gusta más pensar el trabajo de la escritura y esa obra que se va armando por atrás de uno, ¿no? Porque uno se da vuelta y ve lo que está escrito o lo que está publicado en realidad, de lo que uno ha escrito, y siempre me sorprende eso, como si fuera una cosa ajena. No sé muy bien qué estoy haciendo, pero sí sé que me gusta mucho entrar en diálogo con los otros, con mis contemporáneos y con los antecesores, ¿no? De Claro. ahí quizás algunas revisitas de Inundación como para sumarme a una conversación, como cuando uno dice, ah, y yo creo tal cosa. No Claro. estás rebatiendo a nadie ni nada, pero sumándote a esa charla. Sí, bueno, eso es apasionante, ¿no? Cuando los interlocutores son válidos, uno trata de arrimar algún concepto y en este caso, en la inundación, creo que ha pasado de manera más que auspiciosa. Hay algo que está sobrevolando tu discurso y tu pensamiento que tiene que ver con que en la escritura lo que manda, y ahí va la pregunta, ¿es el misterio? ¿Es lo desconocido? Para mí sí. He conversado con muchos colegas en los que lo que manda es la voluntad. Me parece que para cada quien es diferente. Para mí sí es el misterio. Si fuera la voluntad, en mi caso, sería otra actividad más en la que hay que en la que hay que trabajar desde un lugar así de la acumulación. Para mí es el misterio, es el pico y la pala para estar allí.
pero después lo que pasa es, eh, sí, es del ámbito de, casi diría como un salto de fe, ¿no? Creer que Ujú. hay algo ahí que va a funcionar. Y eso es lo más hermoso de la escritura, cuando algo de lo que uno ha logrado escribir te vuelve como una cosa así misteriosa, que no sabes cómo se produjo. Sí, es fascinante, es fascinante. Pienso en el disparo, ¿no? En el disparo como un hecho narrativo, pero también como un sonido. Y entiendo que lo sonoro para vos es un gran, valga la metáfora, disparador creativo. ¿Es así? Sí, lo sonoro para mí es, diría, todo. Mirá. En relación al mundo que me rodea, lo más importante siempre es lo sonoro, es lo que más me conmueve, es lo que más me altera. Em, pero pensaba, cuando te oía decir, partir, ¿no? Del disparo y de esta presencia de lo sonoro, me vino a la memoria una cita, no lo voy a decir textual porque no la sé de memoria, pero de un libro muy precioso de Rorda, creo que es el autor, que se llama Mi suicidio, Ajá. que es lo que él escribe un tiempo antes de efectivamente suicidarse, digamos, pone punto final y se suicida. Y en esa última frase lo que él dice es algo así como que espera que el estampido de ese disparo no lastime el corazón de las personas que quiere. Insisto, no es una cita textual, pero a mí me impactó mucho porque él habla de eso, del eco de ese sonido, no de su muerte, no de su ausencia, no del gesto, sino, y a veces con el suicidio, cuando hay una bala, los que quedamos vivos oímos para siempre ese sonido, ¿no? Es como un eco que no termina. No sé si responde a tu pregunta, pero me permití recomendar ese libro No, extraordinario que es Mi suicidio. muy interesante, muy interesante. Leerte y escucharte siempre. Eugenia, felicitaciones y gracias, por este momento. No, gracias a vos por la charla y además por dejarme estar en un lugar que admiro y que todos los domingos sigo ahí fielmente. Bueno, muchísimas gracias. Eugenia Almeida, una excelente escritora argentina con nosotros, talentosísima. Y no se pierdan además sus libros anteriores. El colectivo, por ejemplo, una novela realmente impresionante, La tensión del umbral. Estoy haciendo memoria de lector, ¿no? Y bueno, Inundación, que hemos charlado hace poco y tiene muchos fragmentos que ameritan el deleite.